Por eso es importante que determinemos en nuestra vida la importancia de tener la vida en Cristo. Yo no dije sobrevivir en Cristo, dije vivir en Cristo. Porque usted puede vivir en Cristo aunque la gente intente matarlo. Usted puede tener vida y fuerzas para vivir en Cristo Jesús. Entonces no podemos nosotros vivir años de nuestra vida muertos o vivir nuestra vida con determinaciones que nos marcaron, cosas que nos hirieron. Está bien, muchas cosas que de alguna forma nos dañaron en el ayer son tristes, son parte de una historia, pero toda herida se debe volver una cicatriz para que pueda ser exhibida luego como un testimonio. Escuche bien esto. Mucha gente ama las promesas pero evita los procesos. Es ilegal querer una promesa sin necesidad de vivir un proceso. No puede usted desear una promesa y evitar los procesos, porque los procesos te llevan a las promesas, indudablemente. Cuando nosotros estamos conectados a los propósitos, lo primero que Dios hace es conectarme a un alimento correcto. No puedo crecer correctamente comiendo equivocadamente. O sea, solamente el alimento correcto me va a conectar con el propósito correcto. Eso es importante porque muchas personas, escuche bien, están conectadas mal. Y si tú te conectas mal, escuche bien esto: antes de que usted encuentre su propósito, lo primero que encontrará será una palabra. Siempre que los hombres se encontraron con el proyecto de Dios sobre su vida, se encontraron con la palabra. La palabra es lo primero antes del propósito. Siempre los hombres de Dios, Gedeón se conectó con la palabra y se conectó con el propósito. Lo importante entonces es conectarme con la palabra. La palabra te va a llevar al propósito. No podemos intentar alcanzar el propósito lejos de su palabra. ¿Me dice amén a eso? Bien, déjeme hablar un poquito acerca de estas mujeres que aparecen aquí. Aquí hay una situación, una desgracia. Yo sé que muchos conocen la historia, pero para aquellos que no, me gustaría solamente hacer un par de menciones. Se habla de la desgracia de una mujer, una desgracia muy grande. Se murió el esposo, lo leímos, se murieron sus hijos. Además de eso, estar lejos de su tierra, no tener hijos, no tener nietos. O sea, es una tragedia total. Esa mujer, Noemí, está muy complicada. Entonces ella, en lo que le quedaba de bondad, intenta hacer que esas nueras, dejarla libre, que no vivan la pena de estar con ella. Le da la oportunidad de buscar un nuevo marido, le da la oportunidad de hacer nuevamente su vida, de volver a su casa, a la casa de sus padres. De alguna forma, cuando nosotros vemos esta palabra, hay un decreto dado en la tierra de Israel que los moabitas y los amonitas no podían entrar a Israel por 10 generaciones. Había un decreto que los limitaba. Esto eran cientos de años que ellos ya no podían entrar, no tenían, a menos que tuvieran un acceso. Y en este caso Dios conecta todas las cosas para que Ruth pueda estar allí. De alguna forma usted conoce, los que no conocen, los moabitas y los amonitas son el resultado de hacer las cosas mal. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, muchas veces el resultado de la desobediencia es levantar una generación que dañe el propósito de Dios. Yo no dije que ayude, sino que dañe el propósito de Dios. Abraham desobedeció por llevar a Lot, lo expliqué en un par de predicaciones anteriores, y producto de haber conectado mal con un pariente que Dios dijo que tenía que soltar, entonces lamentablemente se levanta una generación que es una generación de incesto. Ahora, escuche bien. A mí me parece sorprendente que a veces en una clase, escuche bien esto, en una clase de filosofía, de psicología, de lo que usted quiera, con una clase, a veces nuestros hijos quedan desconectados de lo que es Dios. Con una clase. A veces hay padres que dicen: no, es que mi hijo comenzó a ir a la universidad y esa clase de filosofía, es que no puede ser que un profesor que no conoces, que tiene una clase a la semana, venga a desconectar a tu hijo de los principios que toda la vida tú le has estado enseñando. Algo se está haciendo mal. No es posible que mi hijo entre a una clase y todo lo que yo le enseñé no tenga solidez para afirmar sus convicciones. He escuchado a padres que dicen: yo no quiero que mi hijo vaya a la universidad, porque si él va a la universidad, él se va a perder. ¿He escuchado eso? Personas que dicen: no, es que yo no quiero llevarlo a ese lugar porque si lo llevo se va a perder.
Cuando hay un muchacho que ha sido criado, enseñado, educado, consciente, consecuentemente en una casa, usted no tiene que tener miedo de soltar sus hijos en Babilonia, porque en Babilonia prevalecen las convicciones de hombres sólidas. Babilonia no tiene autoridad sobre nuestros hijos. Es más, le voy a decir esto: usted no debería tener miedo de soltar a sus hijos en Babilonia. Babilonia debería tenerle miedo a sus hijos. Usted no debería decir: oh, es que si lo mando a la universidad, yo no quiero que estudie esa carrera, porque cada vez que un hombre ha estudiado eso, entonces se ha alejado de Dios. Todo lo contrario, usted debería decir: este muchacho está preparado, lo he entrenado para este día, y cuando llegue a ese lugar, muchas cosas en esa tierra van a temblar. Yo no tengo miedo de soltar a mi hijo, porque mi hijo está convencido, tiene una relación con el Espíritu Santo, y no hay ningún argumento humano que pueda separar a mi hijo de la verdad de Cristo. Babilonia debería temblar cuando veía, yo me imagino, yo no sé usted, llevaban a Daniel y Babilonia no estaba triste, sino que estaba asustada. Babilonia decía: ahí viene Daniel, un hombre convencido, un hombre seguro, un hombre que tiene certeza. No podemos tenerle miedo a Babilonia. Usted no puede decir: es que yo no quiero vivir en esa población, yo no quiero estar allá porque ese lugar es malo. La influencia, los amigos, siempre estamos echándole la culpa a los amigos. Estamos echando es que pastor, usted no sabe, es que mi trabajo dice en garabato, en mi trabajo nadie cree en Dios. Pero usted debería estar convencido, usted debería estar cierto. Usted no debería tenerle miedo a ese trabajo que se va a desviar. Usted tiene que ser un arma en las manos de Dios, convencido que eso no lo va a cambiar usted, sino que usted va a cambiar eso. Usted tiene que entrenar a sus hijos para ir a Babilonia. El Señor dijo a sus discípulos: os envío como ovejas en medio de lobos. Porque entre ovejas sería fácil la cosa, pero el Señor dijo: no lo voy a mandar entre ovejas, lo voy a mandar entre lobos. Usted no tiene que temer. Por eso es importante las convicciones de nuestra vida. No podemos estar temblando frente a lo que Babilonia nos infunde, porque siempre el sistema intentará infundir miedo. Pero nosotros no somos de eso. Yo sé que tendré que soltar a mi hijo, pero mi hijo irá lleno de convicciones. Donde tenga que ir, no nos convertiremos a ellos. Ellos se convertirán a nosotros. En el nombre de Jesús. Entonces, esta es una generación de incesto, los amonitas y los moabitas. El tema es que ¿cómo hacemos nosotros para vivir con la culpa de lo que yo no hice? Ruth no era culpable, Orfa no era culpable de los pecados de sus padres. A veces, lamentablemente, tenemos que lidiar con personas que han hecho mal su trabajo, con el pecado de otros, con los errores financieros de padres que no supieron manejar bien sus finanzas, errores, equivocaciones. A veces niños crecen sin su padre porque padres no supieron controlar, no supieron ser firmes a un compromiso de fidelidad en el matrimonio. ¿Cómo se hace para poder sostenerse con la culpa de otros? A veces no es mi responsabilidad. Muchos de ustedes fueron criados equivocadamente. No tuvieron padre, no tuvieron madre, fueron algunos abandonados, otros están pagando el precio del pecado, viviendo en miserias. No fue su culpa, fue la responsabilidad de otro. Pero cómo a veces cuesta salir de eso, cómo a veces nos cuesta desconectarnos de eso, de los sin culpa, de aquellos que no tuvieron la culpa pero tienen que pagar las consecuencias. No haga de sus hijos una víctima de usted. Escuche bien eso. No haga de sus hijos una víctima de sus malas decisiones, de su falta de convicciones, de su falta de compromiso con la mujer que le prometió amar. Sea un hombre íntegro, sólido. Dele a su familia lo mejor, a sus hijos, a sus pequeños hijos que van creciendo. Que no sean víctimas de sus errores financieros. Sea planificado, sea correcto, sea íntegro. Muéstrele a su familia
el amor de Dios por medio de sus acciones y no solo de sus palabras. Sea un hombre de verdad, una mujer de verdad. No haga de sus hijos una víctima, que luego comienzan a crecer traumados, lejos del Señor. Gran parte de los hijos, a veces de cristianos hoy, están fuera del evangelio. No porque Dios sea malo, sino que aquellos que debían moldear y mostrar no lo mostraron. Sabían la dirección de la iglesia, iban y se sentaban, pero no tenían una conducta correcta en casa. La inconsecuencia ha cobrado muchas víctimas. No sea usted parte de la estadística. No llegue usted luego a llorar por aquellos hijos que no están y que la culpa no está afuera sino adentro de la casa. Sea usted una persona segura. Si se equivocó, arrepiéntase y comience otra vez. Y si está todavía con sus hijos pequeños, sea consecuente y consistente con lo que dice y lo que hace. Desde ya tome determinaciones que ayuden a sus hijos a crecer en un ambiente seguro. Que sean hombres y mujeres que crezcan viendo a sus padres de rodillas. Que hablen y digan las cosas. Que no solamente sean personas que sepan, sino que crean y actúen por lo que creen y no por lo que saben solamente. No diga qué lindo estuvo el servicio y luego echa a perder todo con una mala actitud en casa, con una niñería. ¿Cuántos hijos? ¿Sabe cuántos hijos de pastores tenemos aquí? Cerca de 15. No digo que todos estuvieron mal, pero muchos de ellos estuvieron mal. Cuando abrazo a hombres, mujeres que están lejos, muchas veces el problema no estuvo afuera, estuvo dentro. Y a veces no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, a veces ya es demasiado tarde. Una de las cosas, escuche bien, es el control de las emociones. No es fácil regresar para Noemí. No es fácil decir me equivoqué y fallé, pero es lo correcto. Hoy nosotros debemos hacer lo correcto, no lo fácil. Jamás la demanda de Dios sobre nuestra vida será sencilla. Jamás lo que Dios nos pida será fácil de hacer. El Señor determinó en un momento que seguirle había que ser un hombre de decisiones, capaz de tomar aquellas cosas pesadas, negarse incluso a uno mismo para poder seguirle. Seguir a Cristo no es algo sencillo, es algo difícil. Seguirlo, ir a la iglesia es fácil. Seguir a Cristo es un poco más complicado que ir a una iglesia. Se requieren de determinaciones, de conductas correctas. Se requiere mostrar y reflejar a Cristo. Jesús dijo, opten por ser sal. No dijo, ustedes son la sal. No dijo, postulen a una luz. Dijo, ustedes son la luz. No podemos seguir siendo lo que no somos, ni queriendo salirnos de la responsabilidad de aquello que se nos ha dado. Somos responsables del llamado de Dios y debemos asumir ese llamado. A veces sin querernos, a veces sin querer, la necesidad nos lleva al propósito. En este caso, Noemí, Ruth y todas esas mujeres, sin darse cuenta, puntualmente Ruth y Noemí, estaban a través de su necesidad siendo llevadas a su propósito. A veces sin darnos cuenta, la necesidad que tenemos hoy nos está llevando al cumplimiento del propósito. Lo que vivimos, lo que estamos pasando sin usted saber, a veces esa necesidad lo está conectando con un propósito. Lo tiene que inyectar de fe Dios a través de eso. A veces a través de la sanidad, a veces a través de la provisión. Sin darnos cuenta, lo que estamos viviendo nos puede conectar con el propósito. Y entender que cuando nos conectamos, escuche bien, con algún atributo de Dios, lo digo así, cuando usted y sus emociones no, escuche bien, usted tiene que reaccionar bien en todo momento de su vida. Usted tiene que hacer lo que Dios quiere que usted haga. Escuche bien esto es importante, porque solamente la reacción manifestará si opera en el Espíritu de Dios o en el espíritu del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted perdona, usted está alineado con lo que Dios también haría. Cuando usted ama, está operando en la dimensión de Dios. Cuando usted es bondadoso, está operando en la dimensión de Dios. Entonces operamos en la dimensión de Dios cuando hacemos lo que Cristo haría en nuestro lugar. Por eso es importante el manejo de nuestras reacciones.
Y que no siempre seamos personas que pidamos perdón por las malas reacciones, sino que operemos en la madurez de hacer lo que Cristo haría. Eso es caminar y operar en la dimensión de Dios. Hacer de mis reacciones lo que Cristo haría si estuviera en mi lugar. La pregunta siempre debe ser: ¿qué haría Jesús si Él estuviera ahora pasando lo que yo estoy pasando? Esa reacción lo debe llevar a caminar en lo que Dios quiere que usted tiene que hacer. ¿Me dice amén a eso? Entonces Noemí está muy amargada. De hecho, ella misma se cambia su nombre. Noemí quiere decir placentera, pero ella se autocambia el nombre a Mara, que quiere decir amargada. Escuche bien esto. Cuando ellas regresan a Belén, ellas regresan porque se dan cuenta que Dios, ellas dicen que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo se sabe que Dios ha visitado a su pueblo? Lo relatan ellas diciendo: porque hay pan. Porque siempre el pan será una conexión con lo que Dios está haciendo. Es importante notar que de hecho Belén es casa de pan. Jesús nació allí. Siempre la conexión entre donde Dios está tiene que ver con el alimento que se está recibiendo. Por eso ellas, y el principio es: donde hay pan, ahí está la manifestación de Dios. Por eso usted cuando está, yo no sé si a alguien le ha pasado acá, usted está caminando y la presencia de Dios viene, lo que le da es una palabra, es un pan. Cuando usted camina, cuando usted está en un problema, lo que hace saber que Dios está allí es la manifestación del pan, es la palabra, es un versículo, es algo que le toca, es Dios hablando, porque siempre donde Dios se manifiesta, allí hay pan. La manifestación de Dios es una palabra, el pan, tipo de palabra. Una de las cosas que pasan aquí es el error de las malas decisiones. Ella quiere desconectarse de sus nueras cuando Dios quería conectarla para usar a Ruth y sacar de allí una conexión divina. Debo cuidar, escuche bien, y potenciar y hacer sobrevivir las relaciones que son productivas. Mis conexiones no deben ser emocionales, sino espirituales. ¿Qué significa esto? Que debemos saber discernir cuáles son las conexiones divinas. Usted tiene que entender y reconocer conexiones divinas. Lucas 24:32 nos relata la historia de aquellos hombres que van camino a Emaús, y que en un momento Jesús mismo se le aparece y comienza a caminar con ellos. Ellos no sabían que era Jesús, pero cuando Él se quiso separar de ellos y seguir de largo, ellos le rogaron según la escritura, le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando está con ellos, la Biblia dice que cuando parte el pan, entonces sus ojos fueron abiertos. La palabra siempre abrirá nuestros ojos. Y la Biblia dice que cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, entonces ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. ¿Sabe por qué ellos no se desconectaron? Porque mientras Jesús caminaba con ellos, su corazón estaba ardiendo. Mientras Jesús le hablaba, su corazón, según la escritura, le estaba ardiendo. Escuche bien, cuando usted se conecta con hombres y mujeres de Dios, su corazón, algo sucede cuando escucha sus palabras. Algo comienza a saltar. Usted tiene que entender que usted no puede conectarse emocionalmente con la gente. Usted tiene que conectarse espiritualmente con las personas. Esto es discernir que la persona de la cual el diablo quiere que yo me separe, el diablo está perdiendo su tiempo, porque yo voy a retener las conexiones divinas, porque ellas me llevarán al cumplimiento del propósito, y solo esas relaciones son las productivas en mi vida. Usted tiene que identificar relaciones que tiene que cortar, pero debe pelear las relaciones que el diablo quiera separar, porque el diablo intentará separarla. Escuche bien, las emociones, en este caso está Noemí tratando de cortar una conexión con Ruth. Está tratando, ¿por qué? Porque las emociones humanas nos quieren desconectar de las relaciones divinas.
Y muchas veces emocionalmente yo reacciono e intento por mi emoción cortar algo que Dios quiere hacer que permanezca en mí. Por eso es importante, muchos matrimonios son tan emotivos, son tan conectados a lo emocional, que constantemente están peleando, es una guerra de emociones, sin darse cuenta que el diablo los quiere separar por esas emociones, sin saber que Dios a través de ellos tiene una conexión que tiene que estar por sobre lo emocional, porque Dios está conectándolo. Escuche bien esto: Dios necesita que usted entienda que sus conexiones tienen que ser espirituales, que usted tiene que aferrarse a aquellas personas que el diablo quiere separar, porque allí hay producción, allí hay propósito, y esas relaciones serán peleadas, pero usted debe mantenerse firme, decir: yo no me voy a separar, yo no me voy a separar, porque yo sé que usted y yo fuimos creados con un propósito, y aunque el diablo venga como un río, Jehová levantará bandera. Y escuche bien, usted va a tener luchas con esas relaciones, usted va a tener peleas, el diablo las va a pelear, intentará separar, pero usted tiene que identificar que son conexiones del reino, que si su corazón está latiendo todavía es porque Dios quiere que usted permanezca allí. Las relaciones en el reino deben mantenerse firmes y sólidas y ser peleadas y resistidas. Demasiado fácil rompemos relaciones importantes. Usted tiene que pelear esas relaciones y saltarse aquellas cosas que son emocionales en su vida. Orfa se fue porque estaba atada a un hombre. Cuando ese hombre ya no estaba, la relación terminó. Ruth es distinta. Ruth estaba conectada con el Dios de Noemí. Escuche bien eso. Es como que Ruth le dijera: yo no sé. De hecho, Ruth no tiene argumentos sólidos para quedarse con ella. Es como decir: Ruth, sabe, la verdad es que, porque Noemí estaba culpando a Dios de su desgracia, pero Ruth está diciendo: mira, yo sé que tu Dios se llevó a tu marido, que tu Dios me llevó al mío y me llevó a mi cuñado, pero yo no sé, hay una conexión distinta. Yo no te voy a soltar. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas, yo viviré, y donde tú mueras, yo moriré. Y vive Jehová, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Hay algo más allá que lo natural. Esta mujer sabe que no puede desconectarse de esa viejita amargada. Oye, ¿quién quiere caminar con una mujer así, que a sí misma se llama amargada? Solo alguien que identifica que esa relación no fue conectada por un hombre, que tal vez fue la conexión natural, pero ella sabe, identifica que hay algo mucho más allá que lo que ella puede ver. Ella está diciendo: yo no sé por qué me quedo a tu lado, ya no hay hijos que puedan darme, ya no hay una conexión, pero yo siento aquí en mi espíritu que no te puedo soltar. Siento en este momento que no te voy a dejar, no voy a seguir los pasos de Orfa. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo sé que naturalmente no puedo meterme, pero voy a ir en pacto contigo a Belén, porque siento que allí hay algo que Dios tiene para mí. A veces lo que perdemos nos conecta con las mejores y mayores cosas que Dios tiene para nosotros. En este caso, Ruth pierde a su marido, pero Dios tiene algo para ella preparado. Escuche bien esto: es importante que usted determine en su vida que muchas cosas que perdemos solo nos conectan a cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante: pastor, y no puedo llorar lo que perdí. Claro, llórelo, pero luego que termine de llorar, seque sus lágrimas y dígale: Señor, gracias por lo que perdí, ahora súmame lo que tienes para mí. Si se acabó el negocio, si se terminó la empresa, si se acabó, le dieron el finiquito, usted llore por un rato, pero luego llore de llorar ese rato. Diga: qué linda la empresa, qué bueno que ya terminó este contrato. Seguramente esto que se terminó, que se murió en mí, es porque Dios quiere sumarme algo mejor en mi vida. Si se cerró ese contrato, es porque Dios tiene uno nuevo. Si alguien se fue, es porque alguien va a llegar. Si algo se perdió, es porque algo Dios me hará encontrar. Siempre que termina algo, es para que Dios sume algo mejor en mi vida. Esa tiene que ser su fe. Cuando yo tengo las conexiones
correctas. Es irrelevante lo que pierdo, sabiendo que al final siempre un hijo que ama a Dios va a ganar. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos conforme a aquellos que son conforme a su propósito han sido llamados. Usted tiene que entender que el hecho de amar a Dios es la garantía que las cosas al final le sumen a bien. Que su amor a Dios hará que el resultado, la línea final, sea algo bueno, positivo para usted, aunque al inicio no se vea de una forma buena. Usted tiene que entender que los que amamos a Dios tenemos el final asegurado. Dígame amén a eso. Entonces es importante notar que mientras usted esté en el propósito de Dios, habrá muchas cosas que intentarán alejarlo de lugares y personas. Pero Dios, que tiene todo controlado y que lo decía en la oración, no somos nosotros una casualidad en este tiempo. Nuestra vida está escrita en el libro de Dios. Dios no tiene casualidades. Dios no hay ciertas coincidencias. En Dios no hay cosas no planificadas. Dios no improvisa. En Dios hay planes, hay propósitos. En Dios hay caminos establecidos. En Dios está ya todo determinado. Cuando usted empieza, Dios ya terminó. Dios, todo lo que empieza con usted es porque sabe dónde lo va a llevar. Y aunque usted no sabe para dónde ir, vaya con los ojos cerrados caminando, porque si el Señor lo sacó, es que hay algo detrás allí que Dios quiere hacer para su bien, para sus hijos y su familia. Usted tiene que entender que a veces sin darnos cuenta nos conectamos. Para algunos no significamos mucho, pero Dios tiene un plan y a veces nos ponen al final de la lista solo para que tengamos una mentalidad de último, sin saber que Dios nos quiere hacer los primeros. Eso le pasaba a Eliseo. Eliseo estaba, la Biblia dice, al final de las yuntas de bueyes habían 12 y él tenía la última, y aunque era hijo parecía granjero, pero en realidad no era un granjero, no era un campesino. Para Dios era un proceso en formación, un profeta en formación. Dios mandó solamente a Elías a activar algo que en el llamado de Dios eterno él ya era. Él estaba al final. Para otros era un granjero, era el que llevaba la última yunta de buey, pero para Dios era un profeta que iba a resucitar muertos, que iba a multiplicar la harina, que iba a multiplicar el aceite, que iba a hacer milagros poderosos. A veces la gente nos ve y el diablo ha intentado ponernos al final de la lista para que nosotros pensemos que no seremos ocupados por Dios, pero vive el Señor que en un momento el manto viene sobre nosotros y alcanzamos cosas que nunca pensamos. A veces nuestra familia nos dejó al final de la lista, a veces nos despreciaron, no nos llamaron al sacrificio, pero Dios nos diseñó para estar delante, para estar al frente. Y aunque el diablo intentó ocultarnos detrás de unas ovejas, llega el momento en que el cuerno de aceite se llena y viene alguien camino con un aceite, con un cuerno, a ungirnos, a sacarnos de donde el hombre nos tenía, para ponernos donde Dios ha decidido tenernos. Aleluya. El hombre intentará ocultar tu vida, pero cuando Dios decide, el hombre intentará aplastarte todo lo que más pueda, pero cuando llega el tiempo, hemos sido apartados para el propósito de Dios. Y el diablo ha intentado marcarte, separarte y tratar de trabajar en tu mente para que tú tengas la mentalidad de último. Claro, en las manos del padre de Eliseo, él era el último. Pero en Dios, él era el profeta. Somos nosotros los que hemos sido, escuche bien, toda la vida. El diablo intentará dañar tu mentalidad para que no puedas cumplir el propósito de Dios. Y lo hará una y otra vez, incluso tratando de recordarte una y otra vez los errores y las caídas, porque son armas que el diablo ocupa en rostrarte lo que no has logrado, donde has fallado, donde te has equivocado, donde has mentido. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, comienza ese capítulo diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso es importante que usted sepa que Dios lo apartó
para un propósito. Y el hombre ha intentado meter la mano porque empieza a decir, es que él tiene como el diseño de Dios. Porque poco a poco se va dando cuenta que todo lo que él quiso hacer no lo pudo lograr. Y como que tú deberías no ir camino hacia allá, pero tú sigues caminando. Hay algo que es más fuerte que tú que te lleva. Esta mujer estaba conectada. Ruth estaba decidida. La Biblia dice que cuando Noemí se dio cuenta que estaba resuelta, la palabra es determinada a ir y no retroceder. Le dijo, bueno, vas a caminar con esta viejita, sin saber que lo que motivaba a Ruth no era esa viejita, es que Dios tenía algo con ella que ella no sabía y conocía. Hay cosas que nosotros no entendemos, ni siquiera nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo aguantamos? Hay gente que dice, ¿cómo aguantas tanto? Usted ni sabe, usted no podría tener una explicación de verdad. Otro hubiese resistido, otro hubiese soltado con todos los problemas. Muchos con mucho menos retrocedieron, se fueron, pero usted está creyendo, siguiendo, confiando. Usted sabe que hay algo que no entiende, porque cuando estamos en el propósito de Dios, no entendemos todo lo que hacemos o lo que queremos. No lo entendemos, pero hay convicciones tan grandes aquí dentro que nos llevan a hacer cosas que naturalmente no debiesen ser normal. Hay gente que dice, pero ¿cómo usted aguanta tanto? ¿Cómo usted sigue creyendo si le ha fallado 500 veces? ¿Cómo usted sigue soportando? Y si fueran nuestras fuerzas, ya hubiésemos retrocedido. Pero hay algo más grande, que es un propósito de Dios, que te hace caminar a un lugar donde otros se han apartado, donde las orfas se van, pero la Ruth caminan a un lugar donde hay palabra, donde hay pan, donde tú dices, yo no sé ni siquiera por qué estoy aquí, por qué camino con esta señora. En lo natural, ella tenía que haberlo soltado, ella quería estar sola, pero había algo ahí adentro, porque siempre cuando te conectas con el propósito de Dios, recibes fuerzas que en lo natural no podrías tener para alcanzar aquello que Dios tiene preparado para ti. Hay cosas que Dios comienza a alinear, que Dios comienza a hacer. Escuche bien, usted ha sido apartado para un propósito de Dios. Y si está hoy en este lugar y no se murió ayer, mírele, yo decía al Señor estos días, le decía, Señor, cuántas cosas el diablo tiene que haber planificado en mi contra. Cuántas cosas, cuántos ladrones quisieron haberme matado. Recuerdo un día, estaba camino a la iglesia, cerca de 3 veces me han asaltado. Las 3 veces Dios ha estado allí. En realidad siempre Dios ha estado allí. Pero una vez yo iba con mi mochila, iba con mi Biblia, caminando a la iglesia, y llegaron unos asaltantes. Yo no sé cómo llegaron, pero aparecieron, me rodearon, cuchillo, pistola y todo. Yo no sé para qué tal. Claro, me vieron fuerte. Dijeron, este es peligroso. Y me agarraron, me pusieron en un poste. Tenía una pistola aquí, una cuchilla acá, otra por acá. Y mientras ellos me estaban asaltando, queriendo robar, yo les hablé con la autoridad de Cristo. Me dijeron, ¿qué tienes ahí? Yo dije, la Biblia, porque soy un hijo de Dios y ustedes no tienen derecho de asaltarme. Y el tipo quedó mirando, y uno, que era el jefe al parecer, retrocedió. Me dijo, ¿eres cristiano? Sí, le dije. Y tú también, le dije, por lo menos eras. Y el hombre dijo, ya suéltelo, porque mi mamá va a la iglesia. Y me dijo, y amigo, cualquier cosita, si lo quieren asaltar, me viene a buscar a mí. Así fue. Así fue. ¿Sabe por qué? Yo pensaba muchas cosas estos días. Pensaba, ¿cuántas veces el diablo no ha querido atropellar a tus hijos? ¿Cuántas veces el diablo no ha querido cruzarte en una calle? Es tan fácil. La estadística dice que todos los días más de 35 personas son atropelladas. ¿Cuántas personas son asaltadas diariamente? ¿Sabe por qué tú no? No es porque no lo haya intentado, es que hay algo que es más grande que tú y más fuerte que él, y que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú no te das ni cuenta de todo lo que Dios hace.
No te das cuenta de todo lo que Dios está provocando. Yo iba hace días atrás al sur, 120 kilómetros por hora. La rueda delante se reventó. Eso era para haberme dado vuelta. Yo no sé cómo. Me dicen, ¿y cómo controló la rueda delantera? Yo no la controlé, pero yo sé quién la controló. Me orillé, la cambiamos. Todo está bien en las manos de Dios. Todo está bien, porque cuando Dios te apartó para un propósito, el diablo no tiene autoridad sobre ti, y tu llamamiento es más poderoso de cualquier plan que el mismo infierno quiera levantar en tu contra. Por eso la Biblia dice que el diablo comenzará, forjará armas, trabajará en tu contra, dirá cómo hago, cómo lo hago. Pero la Biblia dice: ninguna arma forjada en contra de ti prevalecerá. Se hacen, pero no funcionan. Se hacen, se diseñan, pero no le funcionan. Por eso tú estás aquí. Muchos de ustedes incluso dijeron: ya no quiero vivir más. Intentaron, pero mira, aquí estás. No porque tú no hayas querido, porque no era tu elección vivir o no. Es que Dios tenía algo mayor para ti. Y tú veías todo oscuro y Dios dice: yo soy la salida. Es más, le voy a decir esto, escúcheme bien, escúchame. Ese día atrás una persona me decía: es que ustedes los cristianos usan a Jesús porque es su puerta de salida. No, le dije yo: no es mi puerta de salida, Jesús es mi puerta de entrada. Jesús no es la salida, no es el escape, no es que yo soy cristiano para... No. Jesús es la puerta de entrada a lo que Cristo, a lo que Dios tenía preparado. No es mi puerta de salida, no es mi puerta de escape, no es que... No. Jesús es la puerta a todo lo que el Padre tiene para mi vida. Es la entrada de todo el camino que Dios me hará recorrer con Él. No es la salida, es la entrada a todo lo que Dios tiene para ti y para toda tu familia. En el nombre de Él, póngase en pie, por favor. Wow, reciba esto, levante sus manos, reciba esto. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí y que usted ha conectado, y usted sabe, porque usted ha caminado de regreso. Es muy difícil caminar de regreso hacia los lugares donde hay tantos recuerdos, pero como Dios hace todo distinto y diferente. No es fácil regresar, pero en Dios jamás retrocedemos. Solo avanzamos. El autor de Hebreos en capítulo 10 termina diciendo: porque nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Y aunque parezca que estás retrocediendo, en realidad estás avanzando. Pastor, pero es que perdí. Nunca se pierde en el reino de Dios, solo se cambia lo que se tenía. Por eso muchas cosas se fueron. Sí, es verdad, se fueron. Por eso el Señor le habla a Samuel, le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Déjalo partir, ya no tiene nada que ver con nosotros. Yo tengo a alguien conforme a mi corazón. Tengo a alguien diferente. Deja de llorar lo que se fue. Permíteme mostrarte lo que yo tengo. Pastor, no hay que llorar por lo que se fue. Sí, llora un par de días, súfrelo, pero luego seca tus lágrimas y dale la bienvenida a lo bueno de Dios. El indicativo de que algo se va es que algo nuevo está en camino. El autor dice: porque para que se establezca lo nuevo, se tiene que soltar lo viejo. Hay cosas que ya son viejas y que Dios dice: se acabó, ya no hay más. Yo quiero soltar lo nuevo sobre ti. Deja esas viejas penas, deja esas cosas que has estado caminando durante tanto tiempo, te han hecho solo llorar y sufrir. Suéltalo en el nombre de Jesús y conéctate con las cosas nuevas de Dios para tu vida. Hay cosas nuevas, mejores, mayores que Dios tiene para ti y que Dios las va a manifestar. Vamos, recíbelo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque nos quisieron poner al final, pero tú decidiste ponernos al frente. Porque el hombre trató de ocultarnos, pero tú sabías que en algún momento tu mano nos sacaría de donde el hombre nos dejó. Que no importa cuántas puertas hayan delante de nosotros,
Tú tienes el poder de sacarnos y abrir cada una de ellas para ponernos donde tú quieres tenernos. El hombre no puede detener las cosas que tú has planificado en la eternidad para que podamos estar. El hombre no puede ocultar lo que Dios quiere manifestar. El hombre no puede cerrar lo que Dios quiere abrir. Señor, gracias por cada uno de nosotros. Hemos sido apartados para tu propósito. Hemos sido seleccionados en la eternidad para este tiempo. No somos la casualidad de un hombre y una mujer que se encontraron íntimamente en alguna oportunidad. No, somos el plan eterno tuyo, Señor, que llegamos a este tiempo con un propósito, y que el diablo intentó dañarnos ayer, pero no hay nada que haya dañado nuestra vida ayer que tú no puedas sanar hoy, ahora, en este momento. Llevarnos a cosas mejores y mayores en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Conéctese con eso y dele gracias a Dios, porque usted ha sido apartado para el propósito de Dios. Dios no tiene sueños, Dios tiene propósitos. Dios no se ilusiona con nosotros. Dios tiene propósitos. Y Él dice: lo que yo hago, nadie lo puede estorbar. Lo que Él dijo, Él hará. Lo que Él determinó, así será. Y Dios está trabajando contigo en áreas necesarias, pero Dios lo que dijo, Él lo cumplirá. Vamos, reciba eso, por favor. Reciba eso. Recíbalo. Recíbalo. Asiéntelo en su espíritu. Asiéntelo en su espíritu. Gracias, Jesús. Recíbalo. Yo sé que Dios está llenando muchas vidas aquí. Hay algo hermoso que Dios está marcando en tu vida ahora mismo. Estás vivo. No fue tu decisión estar vivo. Por ti ya no estarías. Pero como no fue tu decisión, Dios intervino. Dios intervino. Aquí estás porque Dios intervino. Porque Él sabía que tú ya no podías. Entonces Él agarró todo lo que tenía que agarrar, movió todo lo que tenía que mover. Estás aquí. No, eso lo dice Juan capítulo 1, que no estamos aquí por decisión o voluntad humana. Estamos aquí por una decisión divina, porque a Dios le plació tenerte. Lo que mucha gente te despreció, porque es el arma que el diablo ocupa, el desprecio, el dejarte al final, el soltarte de padres. Solo logró mostrarnos la misericordia de Dios, y en su tiempo Dios nos alcanzó, nos amó, nos llenó. Muchas cosas salieron de ti. Dios está trabajando contigo. Estás al final manejando cosas, pero Dios te pondrá en el lugar que Él diseñó. Cuando llega el tiempo de Dios, nadie toma tu lugar. Nadie puede usurpar el lugar que Dios ha diseñado para ti. Nadie. No importa los amanes que se levanten, levantando horcas, Dios te pondrá en el lugar que Él diseñó para ti en su tiempo. Gracias, Jesús.